Bienvenidos a ETSI, Education Science. El día de hoy hablaremos sobre las eras de la biología molecular, los OMAs y las ómicas. La genómica, a diferencia de las otras ciencias ómicas, transcriptómica, proteómica y metabolómica, es absolutamente independiente del ambiente debido a que su objeto de estudio es el genoma, el que no depende del momento de desarrollo del individuo sobre el que se haga el estudio, ni de la parte del cuerpo del cual se tome la muestra, ni mucho menos del ambiente en el que se desarrolla el individuo. El genoma de un individuo será, en condiciones normales, absolutamente estático durante toda la vida del individuo y en todas las células que lo conforman. De forma general, se puede clasificar la genómica en funcional y comparativa. La genómica funcional busca la secuenciación de cada uno de los genes de un individuo, es decir, busca determinar el mensaje nucleotídico que conforma cada uno de los genes, mientras que la genómica comparativa busca las similitudes y diferencias que existen entre los genes y entre las secuencias de genes comunes que existan entre individuos de una misma especie o de especies diferentes. Por su parte, la transcriptómica evalúa la expresión de genes a través del análisis del ARN y también se encarga de cuantificar esa expresión de forma absoluta o relativa. Así como la proteómica y la metabolómica, sí deben considerar tanto el ambiente en que se desarrolla un individuo, así como la etapa de desarrollo y la ubicación de la célula de donde se tomen las muestras. El hígado, los pulmones, los intestinos presentan distintas funciones y requerimientos, por tanto, demandarán de la expresión de determinados genes en común como también de genes distintos. Y es que si bien en el genoma de un individuo se encuentran todos sus genes, pues no todos se expresan al mismo tiempo. A eso nos referimos con activación o silenciamiento génico. En consecuencia, el transcriptoma será distinto entre los diferentes tejidos e incluso entre individuos. Recordemos que el transcriptoma es el conjunto de moléculas de ARN que son consecuencia del proceso de transcripción, y este proceso no se da sobre toda la molécula del ADN al mismo tiempo, sino sobre los genes que tienen codificado el mensaje para una proteína que se requiera, bajo condiciones ambientales en particular, en una etapa de desarrollo particular y en un tejido particular. La transcriptómica debe también afrontar el hecho de los denominados cambios post-transcripcionales. No todo el mensaje que se transcribe del ADN será finalmente traducido por los ribosomas, ya que se da un proceso de edición celular donde son eliminadas varias secciones del transcripto primario. En cuanto a la proteómica, esta ciencia estudia la estructura y función de las proteínas. Al estudiar la estructura, debe abordar la secuencia de aminoácidos que la integran y la forma como estos se enlazan entre sí a lo largo de la cadena. Al estudiar la función, debe abordar si tienen una función metabólica, es decir, enzimas, o estructural. Al igual que la transcriptómica, debe considerar el hecho de que el proteoma será sumamente dinámico durante la vida del individuo. ¿A qué nos referimos? A que no se requieren las mismas proteínas a los 5 días de nacido que a los 15 años de edad. Esto es una diferencia temporal. Y de forma análoga, no se requieren las mismas proteínas en la raíz de una planta que en las hojas de esta misma planta. Eso es una diferencia espacial. Finalmente, la metabolómica aborda la estructura y función de los componentes de bajo peso molecular denominados metabolitos. Un abordaje integral de la metabolómica debe estudiar la reacción bioquímica que le da origen,
tanto el sustrato como la enzima que actúa sobre él. Adicionalmente, debe estudiar la función de este metabolito en el funcionamiento de la célula y del individuo. El metaboloma, al igual que el transcriptoma y el proteoma, será sumamente dinámico en la vida de un individuo. Como habíamos visto anteriormente, el genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma son de una gran riqueza y diversidad dentro de una especie y por supuesto entre especies. Cuando se quiere identificar algún gen, algún ARN, alguna proteína o algún metabolito asociado a ciertas características de interés, no es nada sencillo poder identificar este gen, ARN, proteína o metabolito. Por tal razón, todas estas disciplinas ómicas deben apoyarse en la bioinformática para poder analizar grandes volúmenes de datos de gran complejidad. En este gráfico podemos ver los ámbitos de estudio de cada una de las eras de la biología molecular o ciencias ómicas. Haciendo un repaso, habíamos visto que la genómica puede ser funcional o comparativa y se encarga del estudio de los genomas de varias especies animales, con la finalidad de poder estructurar todos los genes de un organismo y evaluar si hay variación genética entre individuos. La transcriptómica se encarga de analizar la expresión génica a través del estudio del ARN y también evaluar si es que hay una variación en esta expresión en un individuo o comparándolo entre otros. Por su parte, la proteómica analiza las proteínas, su estructura, y caracteriza la variabilidad proteica. Asimismo, también estudia las interacciones que hay entre las proteínas y la coordinación de la función de las proteínas, lo que se denomina interactoma. Finalmente, la metabolómica evalúa el impacto de la expresión génica al analizar el estado final metabólico de la célula. Podemos concluir entonces que la integración de los datos puede conducir a una visión completa de los procesos celulares o incluso organísmicos. Les sugerimos revisen los siguientes videos a fin de que puedan complementar su aprendizaje en biología molecular. Gracias por visitar Etsy Education Science.